7 años, ha muerto esta madrugada a causa de las heridas de arma blanca que supuestamente le causó su pareja. Según han informado fuentes de la Policía Nacional, la víctima no había presentado ninguna denuncia por maltrato. La joven ya estaba muerta en el momento en que los agentes se presentaron al domicilio, gracias a la llamada telefónica de un vecino. Los cuerpos de seguridad que investigan el suceso trabajan con la hipótesis de que el hombre matara a su mujer. Otra mujer muerta. Es como si cada día nos dieran un parte de guerra. Eso parece. Una guerra en la que solo mueren mujeres. ¿Pero por qué? No lo entiendo. No entiendo qué pasa en la mente de un hombre que hace eso. Un hombre como cualquier otro. Siempre dicen lo mismo. Parecía una pareja tan tranquila. ¿Qué hace que un hombre se vuelva un maltratador? Por más que lo intento, no consigo comprenderlo. ¿Cómo empieza todo? No sé. Son parejas que se conocían, que habían vivido juntas, que se querían. Y de repente, o quizá no suceda tan de repente. Quizá todo empiece antes, mucho antes. Pero ¿cómo actuar si no sabemos contra qué luchamos? Hay que entender mejor lo que pasa. Nadie debería vivir con miedo. Mi lugar preferido es debajo del agua en la Cala Pregonda, en Menorca, con el reflejo del sol en el fondo del mar, ahí nadando, buceando. Este es mi lugar preferido. Me llamo Heinrich Geldschläger, tengo 42 años y soy psicólogo. Dirijo servicios que dan atención a las mujeres que sufren este maltrato por parte de sus parejas, a sus hijos y hijas que presencian este maltrato y sufren por ello, y también a los hombres que ejercen este maltrato. Tengo 28 años. Maltrato yo creo que es de cuando la persona no puede aguantar sus nervios y no puedes expresar. Me llamo Manuel Delgado, tengo 55 años y doy clases de antropología en la Universidad de Barcelona. Maltrato es una palabra que, bueno, en sí implica, su definición implica distinguir a alguien con un trato denegatorio, humillante, ofensivo o dañino, con el fin de ofenderle o de provocarle algún tipo, en este caso incluso, pues por qué no, de lesión física, pero también de lesión moral o psicológica. Mi nombre es Isabel Morán González, soy fiscal de la Fiscalía Provincial de Barcelona y actualmente delegada de Violencia de Género y coordinadora del Servicio Especial de Familia y Protección de Víctimas. Mi edad es 59 años. Hay a veces problemas que en circunstancias normales, por la vida que uno le ha costado vivir, quizás no han sido todo lo que uno pensaba y uno se cree que está siempre en la posesión de la verdad. Me llamo Montserrat Toà, tengo 54 años y soy asistente social de profesión. IRES es una fundación que se dedica a trabajar con personas que tienen problemas. El Casal en Familia es un proyecto muy importante para nosotros. Es un proyecto en el que se aglutina la atención a los niños, pero también y sobre todo la atención a las familias. Soy Héctor, tengo 33 años y soy psicólogo. El maltrato, un abuso, un uso abusivo del poder, ya sea un poder físico, sexual, psicológico, social, con consecuencias nocivas para otra persona. Soy Jarcero Elizalde Cancela, 35 años y soy jardinero. Mi padre fue una buena persona en algunos aspectos de mi educación y mala persona, no supo darme una disciplina y bueno, también pues sufrí maltratos por su parte, premios por supuesto. Mi edad es 61 años. El maltrato es el abusar de tu fuerza, tanto física como mental, es decir, presionando a la pareja. Me llamo Sandra Ezquerra, tengo 34 años y soy socióloga y también activista feminista. El maltrato, si hablamos del maltrato contra las mujeres, para mí es
la limitación de tu autonomía, sea física, psicológica, económica, incluso en contra de las mujeres. Y el maltrato tiene muchas dimensiones que puede ir desde hacer daño físicamente a alguien como afectar a su capacidad de una vida autónoma. Me llamo Aaron Fernández, tengo 25 años y soy psicólogo. AIGE son las siglas de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, que trabaja a favor de la igualdad de género desde la visión masculina, intentando incorporar a los hombres en la igualdad. Mi edad es 41 años. Por la violencia es cualquier cosa que no respete, sobre todo en este caso, la pareja. Insultando, haciendo cosas la persona que no quiera porque se siente coaccionada, gritando, insultando. Para mí no es solo violencia física, sino puede haber mucha clase de violencia. Soy Álvaro y estoy encantado de estar acá nuevamente en otra sesión más de espacio de intercambio, creo yo, principalmente. ¿Cómo es que se realiza el trabajo con hombres que han ejercido violencia? Com arriben els homes? Per què un home ha d'anar a un programa d'aquest tipus? Per exemple, un programa voluntari, no? Un programa en què ningú t'obliga a anar, en què l'home assisteix voluntàriament, no? Amb moltes expectatives, com hem vist, no? Recuperar la parella, etc. Per què ha d'anar? No a nivel de agresión física, si exceptuamos algún pequeño empujón, pero sí a nivel de machacarla en el sentido de darle todas las culpas de lo que pasa, quitándole en realidad su identidad. Como dictadura, que en casa se hace lo que yo mando y se terminó. No le das alternativa. En definitiva, he ejercido el maltrato a mi pareja durante 20 años. L'objectiu és conscienciar-lo, que ell digui que sí que té algun tipus de problema. Encara que sigui culpa de la seva dona, sí, però tinc un problema sobre això i necessito atenció. Això és el que motivarà a fer un canvi. Entendía que yo tenía todo el derecho del mundo a imponerme. Cuando mi pareja me contradecía, es cuando me ponía furioso. Y entonces le gritaba, tiraba cosas, intentaba que pasaran unos días, que la cosa se calmara y era un vuelta a empezar. Cuando me contradecía, me iba alterando, le decía que ella no entendía, no tenía capacidad para entenderme, que yo estaba por encima de ella. Cuando veía que eso todavía no era suficiente para que yo me tranquilizara, entonces intentaba insultarla y hasta el punto en el cual, bueno, la dejaba por los suelos. Y ella, pues bueno, pues en algún momento no tenía dónde ir para escaparse. A ver, siempre hay un sitio donde ir, pero no lo veía todavía con claridad. El maltrato hacia mi mujer siempre se ha tratado de psíquico. Físicamente yo a mi mujer nunca le he echado una mano encima. Nunca he intentado de pegarle. Si tú cuando hablas y no te hacen caso, parece que tienes que estar constantemente, si no es la pareja, es tu hija. Si no ves que una no te hace caso, siempre estás en tensión en la casa y tienes una forma de ver que estás súper enfadado y que no tienes una relación y lo expresas con una prepotencia sobre una agresividad sobre las personas que están a tu alrededor increíble. Sobre todo con el alcohol, la agresividad es superior, es superior. De primera vez no quería hablar conmigo y yo también fui a balcón para estar solo, porque era algo fuerte para mí. Nunca pensé que voy a llegar a este momento y me sentía muy mal que llegué a este momento. Pero no pegué no sé, con puño o algo. La segunda vez que estamos peleando y estuvimos muy nerviosos y tenía miedo que no voy a aguantarme y voy a explotar.
Cuando pegué estaba momentos que no podía aguantar, que tu cabeza es muy pesada y despiertas y vas a dormir con lo mismo, pesado, problemas y es... no sé cómo explicar, es como momentos de depresión y piensas que no vas a soportar más. Sí, o sea, he maltratado a mi pareja, bueno, un tiempo. Sí, estuvo un tiempo hasta que, bueno, me dio un ultimátum y decidí venir aquí por propia voluntad. Mi mujer, yo le decía, oye, me apetece hacer amor contigo y decía, pues vale, y eso pues a mí me daba seguridad. Entonces cuando a mí, pues yo no comprendía que si un día estaba cansada o no quería o lo que fuera, ¿no? Pues yo no entendía. Entonces yo me hacía el pesado e insistía. Entonces cuando ella pues veía que no, que me rechazaba, que es cuando ya te pones un poco violento en el sitio de gritarle un poco más fuerte de lo normal, de a lo mejor insultarla o no me quieres y reprocharle cosas que no, si no quiere, no quiere, ya está. Y ahora eso lo comprendo, ¿no? O sea que... Bien, hay mucha violencia sexual, los efectos en las confianzas y los efectos en la relación del día a día que tienen con sus parejas. Estoy hablando de personas que solo ejercen violencia psicológica, ¿no? Entonces cuando empiezan a ver esos malestares que primero con la violencia se invisibilizan, se normalizan, se naturalizan, pues luego empiezan a aparecer como reales. Esta vulnerabilidad, este miedo, esta inseguridad, ¿no? Los celos. Bueno, me tengo que empezar a hacer cargo de eso. Entonces aquí la violencia psicológica tiene prácticamente el mismo peso que la otra. Tiene exactamente los mismos mecanismos que la otra. La diferencia está en que en mi praxis no la he desarrollado a llegar a lo físico, ¿no? Pero voy camino a ellos. Nos encontramos que los celos son uno de los ingredientes, digamos, de la violencia, que tienen muchas veces que ver con una idea de posesión, ¿no? Del otro. Si el otro es mío, pues tengo derechos sobre él o sobre ella. Sí, la manera en que en general muchos hombres tenemos, ¿no? de conceptualizar, de entender la sexualidad, o bien, como tú dices, como una manera de someter a la pareja, o quizá a nivel general más como un ámbito de competición, de rendimiento, ¿no? Donde se pone mucho en juego nuestra hombría, nuestra identidad como hombres, es mucho más extendido de lo que a veces pensamos, la violencia sexual en las relaciones de pareja. No me lo quito de la cabeza. Es como si todas esas noticias de la televisión y de la radio me acosaran a mí también. Si lo pienso un poco, la verdad es que yo misma he visto escenas parecidas. Hombres haciendo gestos violentos, dando golpes en la puerta o sobre la mesa, poniendo caras coléricas y de desprecio. Sí, de eso se trata, de desprecio. Porque quizás sea ese el principio. Cuando a un hombre le falta el respeto a quien está a su lado y comienza a mirarle como otra cosa, como si dejara de ser una persona. Sí, yo he visto cómo empieza. Y muchas otras personas han visto sin darle importancia, estoy segura. Quién sabe cuántas más podrían haber sido las protagonistas de una de esas noticias. Podríamos hablar de diferentes signos, diferentes características, pero de lo que no se puede hablar es de un perfil. Es decir, no podemos decir que una persona que maltrata probablemente pertenezca a un perfil de edad, a un perfil socioeconómico o a un perfil educativo o algún otro tipo de perfil. La violencia pueden ser actos y sobre todo creo que son patrones, son prácticas de vivir, de relacionarse con la persona. La rabia puede ser un sentimiento, pero la rabia no tiene por qué manifestarse a través de la violencia. La diferencia entre el maltrato y la violencia de género son dos conceptos
Yo entiendo que distintos. Cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de los malos tratos que se producen directamente sobre las mujeres. Es decir, cuando la persona que lo sufre es una mujer, pero en relación de pareja. Cuando estamos hablando del maltrato en general, se puede producir respecto a cualquier persona, es decir, no solo en el ámbito familiar, sino que también en un ámbito que es distinto al ámbito familiar. Si tú dices, por ejemplo, que la policía es violenta, además suena mal, a pesar de que en efecto ejerce técnicamente ese daño sobre otros. Una cosa es que lo haga de una forma legal y legítima, pero técnicamente hablando, en cambio, nunca se habla en este caso de violencia, se habla de fuerza. Es más, te pueden decir que se emplea la fuerza para evitar la violencia. Existen causas sociales que favorecen, de hecho, el maltrato, la perpetuación de la dependencia económica de las mujeres respecto a los hombres, que viene por nuestra identificación histórica como cuidadoras de todo y de todas y de todos, hace, por ejemplo, que en un contexto determinado una mujer tenga muchas dificultades a la hora de imponerse. AIGE tiene 3 objetivos básicos. El primer objetivo es trabajar a favor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, con la idea, sobre todo, de que la igualdad no solo beneficia a las mujeres, sino que también beneficia a los hombres. El segundo objetivo es promover nuevos modelos masculinos que sean más igualitarios, no violentos, antisexistas, no homófobos, nada de esto. Y el tercer objetivo es promover y apoyar a diferentes grupos de hombres que surjan y las diferentes redes de hombres que surjan, que trabajen en este camino, ¿no? ¿Cuántas mujeres guardan silencio? Ellas, igual que yo, se han vestido esta mañana y han salido de casa, como yo. Me pregunto cuáles de ellas guardan en secreto el miedo que les aguarda cuando vuelvan. En la calle no se nota nada. Nuestro maquillaje sirve para disimular algo más que nuestras arrugas. Lo que ocurre dentro de una casa parece que no existe, que no es de nuestra incumbencia, hasta que aparece una noticia en el telediario. Y entonces nos preguntamos cómo ha podido suceder algo así. Pero estaba justo a nuestro lado. No habríamos tenido más que abrir los ojos para verlo con toda claridad. Es necesario darnos cuenta de lo que está pasando, de lo que permitimos cada vez que miramos a otra parte. Me acuerdo pues un castigo que me puso mi padre. Yo de pequeño llevaba un tupé y bueno, me había portado mal. No recuerdo por qué, pero había hecho enfadar a mi padre y me cortó el tupé. Y claro, para mí de pequeño, pues claro, me dejó un trasquilón, me tuve que rapar el pelo bien corto, e igualmente se veía el trasquilón del corte con las tijeras. Me da miedo tener hijos, porque me da miedo repetir. Es la tendencia del hijo a repetir lo que han hecho tus padres contigo. Evidentemente que intentaría hacer todo lo contrario en respecto a lo malo, pero me da miedo, ¿sí? Los datos varían según los estudios. Por ejemplo, en nuestro servicio, prácticamente la mitad de los hombres que vienen a ser atendidos han presenciado o sufrido violencia en sus familias de origen, pero eso no quiere decir que haya una relación determinista, digamos, del pasado hacia el presente o futuro. Es decir, el hecho de que de los hombres que maltratan un 50% sufriera violencia en sus familias no quiere decir que el 50% de los niños que sufren maltrato o presencian maltrato en sus familias lleguen a ser maltratadores o lleguen a ejercer maltrato en sus relaciones. No lloraba y cuando me pegaban tampoco, y eso que mi padre me pegaba con una correa y la paliza fue de órdago, pero yo no lloré, yo aguanté allí como un cosaco, porque no quería demostrarle a mi padre debilidad, no sentía respeto ni cariño por mi padre, por eso siempre estaba peleándome con él.
Y él me pegaba, pero era como pegarle a la pared porque yo no lloraba y eso le daba mucho coraje a mi padre. Me sentía muy mal, me tapaba la cabeza, me tapaba los oídos, la situación no me gustaba, ¿no? Entonces, como se repetía muy a menudo, pues yo he llegado hasta cuando llegaba mi padre a meterme debajo de la cama y bueno, sentía un miedo y qué pasaría, ¿no? Si podía llegar eso a peor o todo, ¿no? Yo no quiero ser como mi padre, pero están siéndolo, no están siguiendo la misma línea. Lo que se trae a rescatar es decirle, bueno, pero tú ahora estás frente a una posibilidad, ¿no? Estás aquí, estás haciendo algo que tu padre no hizo probablemente y estás intentando cambiar este destino, digamos, ¿no? Estás intentando cambiar esta manera de funcionar. Es increíble la cantidad de horror que hemos llegado a dignificar en forma de obras de arte. La especie humana parece haberse acostumbrado desde siempre a la aniquilación, a la opresión y a la barbarie. Todavía es poco lo que hemos conseguido. Muchos países del planeta ni siquiera han tenido la oportunidad de plantearse que las cosas pueden ser de otra manera. Las mujeres siguen siendo ciudadanas de segundo orden. Todavía queda mucho por hacer. Hemos de cambiar la realidad y el arte debe contribuir a que lo consigamos. Nunca ha habido ni nunca habrá una sociedad justa, en el sentido de que absolutamente justa. No puede existir, porque eso sería un infierno, en el sentido de que nadie podría impugnar ni criticar nada, a no ser que se le acusara de loco. Por tanto, aceptémoslo, digamos, todas las sociedades tienen un dintel de injusticia y todas tienen, en una parte u otra, un nivel en el que el maltrato y la violencia existen. Siempre ha habido una diferenciación entre hombres y mujeres, pero yo creo que lo que hay que reivindicar es que, por ejemplo, que el hecho de que las mujeres seamos biológicamente madres y los hombres no puedan ser madres ni puedan dar a luz, no tiene por qué derivar en una relación de violencia y de opresión. Sobre el hecho de que existen malos tratos en nuestra sociedad, a mí me gustaría, evidentemente, me imagino que como a todo ciudadano, que no existiera maltrato, que no existiera este tipo de maltrato. Pero yo creo que no se me ocurre si va a subsistir siempre. Quiero creer que iremos evolucionando y no va a existir, o puede acabar o puede paliarse. La verdad es que la lucha de la Fiscalía siempre ha sido que, no sé si se erradiquen estas conductas, si es posible erradicarlas, no tengo conocimiento de esto, pero desde luego que el número de cifras descienda. El ser humano es por naturaleza violento. Ojalá fuera por naturaleza violento. Digamos, ojalá su violencia fuera meramente instintiva, sería seguramente mucho menos dañino. Pero la violencia que ejercen los seres humanos es cultural, implica no únicamente hacerle daño a alguien, no solamente es una cuestión instrumental, es hacerle llegar un mensaje, es hacerle llegar, digamos, un cierto discurso. Por eso la violencia se ejerce de una forma y no de otra. El maltratador no únicamente quiere dañar a su víctima, quiere hacerle entender ciertas cosas, y en unos términos que están culturalmente codificados. ¿Qué cosas? Pues quién manda aquí, o digamos, en última instancia, de quién eres. El proceso de socialización dura toda la vida y creo que la violencia y la rabia y el control lo vamos absorbiendo a medida que vamos creciendo y lo vamos absorbiendo de nuestro alrededor, tanto sea de los roles que tenemos en casa, en la escuela, en los medios de comunicación, en la calle. Creo que es la consecuencia inevitable de una sociedad injusta, que tiene en el patriarcado una de sus dimensiones, uno de sus aspectos. A eso me refería al principio. Evidentemente todos podemos maltratar en el sentido de ofender a alguien, pero cuando hablamos de la sociedad y la sociedad en la que vivimos, patriarcal, pero por extensión capitalista y de clases, el maltrato entonces no es que sea fundamental, es que es fundador, es sencillamente el fundamento mismo, la estructura, el eje en torno al cual todo se organiza y que puede y encuentra en el maltratador concreto una especie, digamos, de personaje en el que ensañarse para hacernos creer que el maltrato le corresponde únicamente a él. ¿Están enfermos? ¿Los hombres que maltratan a las mujeres padecen alguna clase de locura? No sé, es lo primero que se me ocurre cuando veo lo que han hecho, pero me parece que no tiene nada que ver con la locura o con la enfermedad, sino con la forma de pensar, con una ideología por la que un hombre se siente superior y ve a la mujer o a cualquier otra persona como algo despreciable, alguien que puede utilizar, que le pertenece. La única locura
es la de quien cree que la violencia doméstica no tiene nada que ver con él. Todos somos responsables de las ideologías que permite nuestra sociedad. Sí, está claro. Hay que luchar contra esa mentalidad, contra la deshumanización de la que somos capaces. Cualquiera puede cambiar su ideología. Todos lo hacemos con el paso de los años, pero en este caso se trata de algo mucho más apremiante. No solo puede cambiarse, debe hacerlo. Enfermo, antes sí que me creía un enfermo, ¿verdad? Me veía como un bicho raro, ¿no? Pero ahora yo creo que no, que es, ya digo, que un hombre puede reaccionar así por muchas cosas. La gran mayoría de los maltratadores